Hola, hola Sagitario, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ustedes, amigos de Sagitario. Recuerda Sagitario que es importante que te relajes y que conectes siempre con esa energía positiva y universal, que conectes con esa energía de la persona en la que piensas. También ten en cuenta que esta es una lectura en general y puede que resuene o no resuene contigo. Ya sabes que si no resuena contigo simplemente déjaselo al universo y que si llegaste a ver este video es porque quizás estás divinamente guiado y es posible que encuentres ese consejo práctico que puedas aplicar a tu situación presente. Te pido entonces que conectes con esa energía positiva y vamos a revolver estas cartas para ver esa predicción, ese consejo que el tarot tenga para ustedes, amigos de Sagitario. Vamos entonces a pedirle a los ángeles, a los arcángeles, a los guías espirituales y seres de luz que nos acompañen y guíen durante esta lectura. Ok, Sagitario, vamos a ver entonces en el pasado reciente y en esa situación presente que nos muestra el tarot. Y en el pasado reciente nos sale esta carta, la carta del Rey de Bastos, que nos indica que eres una persona conciliadora. Es una carta que aconseja que te dejes guiar por los consejos de personas más experimentadas que tú. Es una carta que también nos indica de que eres una persona con cierta capacidad de liderazgo. También nos puede estar indicando de que se viene una buena racha financiera para ti, Sagitario. Eso en cuanto a esta carta y la energía que proyecta. En cuanto a la situación presente, vemos estas dos cartas, la carta del juicio y la carta del 6 de copas. La carta del juicio es una carta que nos habla de que para ti es un tiempo en que las cosas se aclaran en principio contigo mismo, diría yo, pero también con las demás personas. También puede interpretarse esta carta como que esa persona en la que tú piensas quiere aclarar las cosas contigo. Y al salir junto a esta carta, la carta del 6 de copas, nos habla precisamente del interés de esa persona por reconciliarse contigo, Sagitario. Esta carta, la carta del 6 de copas, es una carta que nos habla de ese florecimiento emocional que busca esta persona al lado tuyo. Y esto lo puedes ver en la carta si te fijas en que cada copa está llena de flores blancas. También esta carta nos habla de felices reuniones con amigos y familiares por estos días. Eso en cuanto a estas energías presentes. Veamos ahora en cuanto a ese futuro inmediato, futuro cercano, que más nos muestra el tarot. Y en cuanto a esta tercera línea del futuro cercano, futuro inmediato, nos sale la carta del 5 de copas, que nos habla de que esta persona en la que piensas pues se siente como en un estado de aflicción, diría yo, de arrepentimiento del tipo emocional. Y puede deberse al hecho de que no estés presente o no vayas a estar presente en su vida y ese es como el temor de esta persona. Y junto a la carta del carro, que es una carta que nos habla de muchísimo movimiento, es una carta que nos habla del interés en esta persona en dar ese avance hacia ti, Sagitario. Es una carta que nos indica que esta persona debe esforzarse en dar ese paso hacia ti. Y al ver esta carta del caballo de oros, nos puede hablar del interés de esta persona en salvar esa relación que tiene contigo y de lo dispuesta a hacer lo que sea necesario para estar al lado tuyo, porque pues esta persona en la vida de ella busca personas que sean confiables y que le aporten seguridad y al parecer pues eso es lo que percibe en ti, Sagitario. Eso en cuanto al futuro inmediato, futuro cercano. Veamos entonces las cartas finales para darle continuidad a la lectura y ese consejo que nos puedan dar. La carta del 10 de espadas al inverso es una carta que nos habla de que para que tu relación con esta persona sobreviva, yo diría que se necesita que el pasado sea una cuestión realmente olvidada. Indica que ese pasado doloroso que puedas haber experimentado debe dejarse atrás para poder avanzar en el terreno sentimental con esta persona. Esta carta del 10 de espadas al inverso también nos puede estar hablando de los temores tuyos, Sagitario, por alguna decisión que debas tomar y que puede representar como ese temor a tomar decisiones
que generen un cierto cambio o una transformación en tu vida y que de alguna manera, como lo muestra la carta al inverso, pues que todo se ponga de cabeza para ti. Es una carta que indica que tú te estás cuestionando seriamente tu vida porque de esto dependen tus planes para el futuro. Y siguiendo con la carta de la reina de bastos, para mí es una carta que nos habla de nuevo de esa alma de líder que tiene Sagitario y de que debes centrarte en tus deseos y no retroceder nunca. Y junto a la carta del 9 de oros, nos habla de que se vienen tiempos de disfrute para ti, nos habla de ese periodo de abundancia que se viene para ti, Sagitario, y de que es tu tiempo ahora de disfrutar y gozar de la vida, dejando de pensar tanto en el pasado, como nos lo está indicando esta carta del ermitaño que salió al lado de la carta del 9 de oros. Esta carta del ermitaño es una también es una carta que nos sugiere que hagas esa reflexión para saber qué es lo que realmente quieres en tu vida, para que cuando sepas qué es lo que quieres, pues puedas avanzar. En otras palabras, en relación a esa persona en la que piensas, esta carta del ermitaño te sugiere que te preguntes acerca de lo que realmente sientes por esta persona y si realmente la quieres en tu vida. Bueno, Sagitario, esa ha sido la energía de la tirada para ti, Sagitario, en el día de hoy, para los próximos días. Espero que haya sido de tu agrado esta lectura y si es así, por favor regálame tu like para el video para que así YouTube lo recomiende a otras personas. Y ya sabes que lo que no resuene contigo, déjaselo al universo. Te pido que por favor no olvides suscribirte a mi canal, El Mensajero de la Luz, y darle clic a la campanita para que así puedas recibir notificaciones. Nos vemos pronto, te envío saludos y bendiciones, deseándote que siempre te encuentres bien. Hasta luego.